Un restaurante del sur de Florida estaba sirviendo comida, pero un inspector estatal dijo que faltaba algo: la cocina. Bueno, ese restaurante fue ordenado a cerrar después de que el inspector dijera que la comida se preparaba en un plato no aprobado. ¿Crees que sabes lo que estás comiendo hasta que aprendes cómo realmente se hace? Desde perritos calientes convertidos en una papilla rosa llena de polvo de hueso, motas de cabello y restos licuados, hasta cangrejo de imitación convertido en una pasta blanca que una vez llevaba parásitos y podredumbre antes de ser teñido de nuevo a la vida, y postres de gelatina hervidos a partir de montones de huesos desechados, piel y tejido graso. La verdad es mucho más fea de lo que sugiere cualquier etiqueta. Estos no son accidentes raros, este es el sistema. Y una vez que veas lo que realmente sucede detrás de esas puertas de la fábrica, nunca volverás a ver estos alimentos de la misma manera. Hot dogs. Cuando miras un hot dog, es difícil imaginar lo que una vez fue. Dentro de la fábrica, los trabajadores comienzan con restos de cerdo y res que nunca se pensaron para ser comidos por sí solos. Estos incluyen gruesas bandas de grasa, tejido conectivo duro y tendones fibrosos. Todo se fuerza a través de un tamiz de alta presión hasta que se convierte en una pasta rosada que parece más pasta de dientes cruda que comida. La parte que ninguna etiqueta explica es lo que realmente termina dentro de esa mezcla. El polvo de hueso se introduce porque los pequeños huesos sobrantes se trituran tan fuerte que se convierten en polvo y se mezclan directamente en la pasta. Trozos de vasos sanguíneos se mezclan cuando las venas y arterias unidas a los restos de carne se trituran en la moledora. La bilis residual entra en la mezcla porque algunas piezas de órganos no se limpian bien y un poco de ese fluido amarillo amargo permanece en ellas cuando se arrojan a la máquina. El vello microscópico también se mezcla porque los pequeños pelos pegados a los restos de piel se muelen hasta desaparecer por completo en la pasta. Y lo impactante es esto: nada de esto es accidental. Así es simplemente cómo funciona el sistema. Cada una de estas cosas se convierte en parte del producto final, y a la mayoría de las personas nunca se les ha dicho en realidad qué están mordiendo. Pechugas de pollo. Los nuggets de pollo parecen inofensivos, pero el proceso detrás de ellos es algo que la mayoría de las personas nunca querría ver. Comienza con pollo mecánicamente separado, donde los restos de las carcasas se empujan a través de una máquina con tanta fuerza que los huesos, cartílagos, piel y restos se disuelven en una pasta rosada y pegajosa. Esto no es carne de pollo limpia, es lo que queda después de que se retiran los cortes reales. Las fábricas aumentan esta pasta con almidón de maíz, gluten de trigo y proteína de soya, porque el contenido real de carne es demasiado bajo para mantener una forma. Estabilizantes y aglutinantes evitan que la masa se desmorone y se añaden potenciadores de sabor químicos porque la pasta apenas sabe a pollo. La suciedad se vuelve imposible de ignorar cuando miras de cerca la papilla en sí. Los trozos de hueso se trituran tan fuerte que se convierten en un polvo arenoso que permanece en la mezcla. La médula del interior de los huesos se filtra y se esparce por la pasta, dándole a partes de ella un tinte marrón y sucio. La pasta se encuentra en enormes cubas de metal llamadas tinas, básicamente grandes cubos abiertos que contienen la mezcla. Cuando la pasta se queda demasiado tiempo, se forma una capa gris y pegajosa en la parte superior, casi como espuma en agua sucia, y los trabajadores tienen que rasparla antes de mezclar todo de nuevo. Algunas plantas usan bloques de pollo congelado que comienzan a descongelarse en el almacenamiento, y la capa exterior se vuelve húmeda, resbaladiza y con olor agrio, pero aún así se echa en la trituradora. Los lotes que salen mal no siempre se desechan, a veces se vierten directamente de nuevo en la nueva pasta. Las cintas transportadoras se cubren con trozos secos de la pasta vieja, y esos copos crujientes se desprenden y caen directamente en las mezclas frescas. Cada parte del sistema acumula residuos, y la mayor parte termina de nuevo dentro del producto sin que nadie lo vea. Cangrejo de imitación. El cangrejo de imitación parece limpio e inofensivo, pero el proceso real detrás de él está lejos de serlo. Las fábricas comienzan con pescado blanco barato, generalmente abadejo, que ha estado congelado durante meses. Los trabajadores lavan este pescado una y otra vez hasta que todo el sabor, color y olor natural se eliminan. Lo que queda es una pasta insípida y empapada. Para reconstruirlo en algo comestible, las empresas mezclan almidón, claras de huevo, azúcar y sal para darle algo de firmeza a la pasta. Luego pintan colorante rojo en el exterior para simular el aspecto de la carne de cangrejo real. Después de eso, la mezcla se calienta y se prensa en palitos o copos. La parte impactante es lo que esconden los pasos de lavado. El agua de lavado está llena de restos de pescado licuados y a menudo se vierte directamente de nuevo en los cursos de agua.
Pequeños parásitos que estaban dentro del pescado crudo se trituran en la pasta final sin que nadie lo note. Algunas plantas más baratas incluso usan pescado que comenzaba a pudrirse, confiando en el lavado repetido para eliminar el olor. Las pilas de desechos de surimi se encuentran en contenedores abiertos y pueden fermentar, emitiendo fuertes vapores similares al amoníaco. Los suelos de las fábricas se cubren de residuos resbaladizos de pescado que pueden deslizarse en nuevos lotes. A veces, los tanques de tinte recogen partículas de piel flotantes antes de que todo se mezcle, y la triste verdad es que la mayoría de la gente nunca lo cuestiona. Ven un palito de cangrejo ordenado y no tienen idea de cuánta basura, podredumbre y suciedad oculta tuvo que ser lavada, mezclada, teñida y remodelada solo para que pareciera marisco. Sabor a vainilla. El sabor a vainilla suena suave y natural, pero la mayoría de lo que la gente consume no tiene nada que ver con las vainas de vainilla reales. La vainilla real requiere que los trabajadores polinicen a mano cada flor, y luego esperen meses para que las vainas se curen, lo que la hace costosa. Las empresas alimentarias evitan ese costo utilizando vainillina sintética, una copia química del sabor a vainilla. La mayor parte de la vainillina sintética proviene de la lignina, que es el residuo de pulpa de madera de las fábricas de papel o de petroquímicos fabricados en plantas industriales. Una vez que ves cómo se produce, se hace difícil pensar en ello como alimento. La lignina generalmente proviene de restos de corteza de árbol que fueron empapados en productos químicos y originalmente destinados a ser quemados como desecho. La vainillina petroquímica puede contener pequeñas cantidades de disolventes industriales hasta que se filtra. Algunas fábricas utilizan baños de ácido sulfúrico y reactores químicos para descomponer los desechos y convertirlos en saborizante. Los trabajadores dicen que los tanques a menudo huelen a plástico caliente, gasolina o productos químicos quemados. En instalaciones de menor calidad, la vainillina proviene de plantas construidas junto a sitios de procesamiento de desechos tóxicos y la materia prima llega manchada, oscura y con un olor fuerte antes de ser refinada. La mayoría de las personas prueban la vainilla e imaginan una planta. Rara vez imaginan desechos de madera, tanques de ácido y vapores químicos. Estofado de carne enlatado. El estofado de carne enlatado parece sustancioso desde afuera, pero los ingredientes detrás de él a menudo provienen de los cortes de menor calidad disponibles. Los fabricantes comienzan con los restos de carne más duros y baratos, piezas de animales que eran demasiado viejos, demasiado duros o simplemente no utilizables para nada fresco. Estos trozos se cocinan durante tanto tiempo que la estructura de la carne se descompone por completo. Lo que sobrevive se suspende en una salsa espesa hecha de almidones. Luego se esteriliza con calor para que la lata pueda permanecer en los estantes durante años. El verdadero desastre comienza en las plantas que no cumplen ni siquiera con los estándares básicos. La carne dejada en congeladores demasiado tiempo puede secarse, volverse gris o formar costras de hielo. En lugar de tirarla, algunos lugares todavía la echan en el lote porque saben que la larga cocción hará que todo sea lo suficientemente blando para mezclarse. La salsa puede espesarse tanto que actúa como una cubierta, ocultando grumos de grasa que se derriten durante la cocción y luego se convierten en bultos gomosos una vez que el guiso se enfría. Las verduras pueden ser igual de malas. En lugar de usar zanahorias y papas frescas, algunas fábricas toman productos sobrantes blandos, magullados o descoloridos que las tiendas rechazaron. Estas piezas se deshacen y desaparecen en la mezcla, por lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. Otro truco utilizado en plantas de menor calidad es mezclar guiso viejo con guiso nuevo. Si un lote anterior salió demasiado líquido o demasiado espeso, a veces los trabajadores lo vierten en el nuevo lote para que todo parezca igual. En los peores casos, las latas pueden abultarse ligeramente. Esto generalmente significa que el contenido comenzó a fermentar o echarse a perder antes de sellarse, y una vez que sabes eso, se vuelve muy difícil ver el estofado enlatado como comida reconfortante otra vez. Queso parmesano barato. El parmesano rallado barato parece simple, pero los atajos detrás de él lo hacen muy diferente del queso real que la gente espera. La mayoría del parmesano prerrallado se mezcla con celulosa, un polvo fino hecho de pulpa de madera, para evitar que el queso se aglutine. En muchas marcas de bajo costo, este relleno puede constituir una sorprendente porción del producto, a veces hasta un 20%. Algunas empresas extienden aún más el lote mezclando quesos más baratos, lo que cambia el sabor, pero aumenta las ganancias. Los problemas aparecen cuando las fábricas no cumplen con los estándares básicos. La pulpa de madera para la celulosa puede provenir de plantas de papel reciclado y, en casos raros, de proveedores que procesan madera de construcción vieja antes de blanquearla. Cuando se añade demasiada celulosa, el queso adquiere una textura calcárea, similar al lodo, dentro de los contenedores de almacenamiento, especialmente cuando aumenta la humedad.
Algunas instalaciones han sido sorprendidas moliendo bloques de queso que aún tenían manchas de moho, confiando en el paso de calor para sanitizar lo que debería haberse descartado. En casos extremos de fallos de inspección, se han encontrado envíos a granel que contienen fragmentos de polvo o diminutos ácaros que se colaron durante la manipulación. Incluso ha ocurrido contaminación del suelo cuando los bloques tocaron superficies mohosas antes del procesamiento. Los consumidores piensan que están comprando queso. A menudo están comprando lo que una fábrica puede salirse con la suya. Sushi comprado en la tienda. El sushi comprado en la tienda se ve ordenado en su bandeja de plástico, pero la historia detrás de él no es nada como el sushi fresco que la gente imagina. Los problemas reales aparecen cuando las tiendas o proveedores no cumplen con los estándares adecuados. El atún tratado con monóxido de carbono es uno de los mayores problemas. Este atún se expone al gas monóxido de carbono para que se mantenga de un rojo brillante, incluso cuando está viejo o en descomposición. El gas fija el color y oculta la carne oxidada marrón que normalmente advertiría a las personas que el pescado se ha echado a perder. Sin ese color de advertencia, el atún puede parecer fresco, mientras que por dentro ya se está descomponiendo y comenzando a oler a metal. Algunos paquetes filtran un líquido turbio llamado goteo de proteína, que es el jugo que sale del pescado envejecido. Este líquido puede acumularse dentro de la bandeja y convertirse en un lugar perfecto para que las bacterias se multipliquen. En los mostradores de sushi concurridos, los cuchillos pueden usarse en diferentes pescados sin lavar, y una fina capa de baba de pescado puede extenderse de un rollo a otro. El arroz también puede fallar. Cuando los conservantes no funcionan, el arroz se seca y se convierte en un ladrillo de almidón duro. A veces, los trabajadores lo rocían con agua tibia para ablandarlo en lugar de hacer un nuevo lote. El alga nori también se descompone. Si permanece demasiado tiempo, absorbe humedad y se vuelve empapada, blanda y como un pantano en lugar de crujiente. Postres de gelatina. Los postres de gelatina se ven brillantes y divertidos. Pero si supieras lo que contienen, podrías no verlos de la misma manera. Las fábricas comienzan reuniendo huesos, piel y tejido conectivo de los mataderos, las partes que la mayoría de las personas nunca imaginarían convertir en un postre. Estas piezas se hierven durante horas hasta que el colágeno se desprende de ellas. Ese colágeno es lo que le da a la gelatina su textura firme y temblorosa. Una vez que la ebullición termina, el líquido rico en colágeno se seca en un polvo y luego se mezcla con colores y sabores artificiales. Para cuando llega a tu cuchara, parece inofensivo. La mayoría de las personas nunca imagina cómo se veían esos ingredientes al principio. Lo que no ves es lo desordenado que puede volverse el proceso cuando las plantas no siguen los estándares adecuados. Algunos de los huesos provienen de animales que fueron rechazados para carne regular porque estaban magullados, dañados o demasiado deteriorados. En algunos sitios de procesamiento, los huesos se acumulan al aire libre antes de ser procesados y el agua de lluvia, los insectos e incluso la fauna pueden entrar en el montón. Cuando estos montones finalmente hierven, liberan un vapor grasiento que se adhiere a las paredes cercanas. La mezcla cruda puede contener puntas de hueso ennegrecidas, trozos de grasa y restos de tejido que los trabajadores eliminan. Fibras finas como cabellos flotan a la superficie y deben ser retiradas. Incluso a veces los insectos caen en las cubas y se filtran después. Helado comercial. El helado comercial se siente reconfortante cuando lo sirves, pero la forma en que se hace haría que la mayoría de las personas se detuvieran a mitad de bocado. Mucho helado barato ni siquiera se acerca al helado real. Las fábricas incorporan tanto aire que la mitad de lo que estás comiendo es literalmente nada. Los ingredientes reales son caros, por lo que las empresas dependen de estabilizadores para evitar que se formen cristales de hielo y de sabores y colores artificiales para imitar el sabor de la vainilla, el chocolate o la fruta. Muchos productos de vainilla no usan vainilla en absoluto. El sabor a menudo proviene de productos petroquímicos fabricados en plantas industriales. La parte que nadie te cuenta es lo sucias que pueden llegar a estar las cosas cuando las fábricas no siguen los estándares adecuados. Algunos estabilizantes se hacen de algas marinas, pero no del tipo limpio que imaginas de la playa. Las fábricas utilizan una papilla de algas podridas y blandas que huele mal hasta que pasa por un tratamiento químico intenso. En algunas plantas, la mezcla básica de helado aparece como un líquido tibio y agrio. No parece ni huele a algo que quisieras comer. Solo se vuelve atractivo después de que las empresas añaden fuertes químicos de sabor para cubrir el olor. Cuando los estabilizadores no funcionan como deberían, la mezcla puede descomponerse. Terminas con una capa de líquido espumoso en la parte superior y trozos gruesos como de goma en el fondo.
Dentro de las máquinas, los residuos lácteos antiguos pueden acumularse con el tiempo. Esta costra vieja puede desarrollar levadura o moho si el equipo no se limpia bien. A medida que las máquinas funcionan, pequeños trozos de esta acumulación antigua pueden desprenderse y mezclarse con el nuevo helado sin que nadie lo note de inmediato. Los colores artificiales también son intensos, se adhieren al equipo y lo convierten en un neón brillante. Los trabajadores a menudo tienen que raspar estas manchas con herramientas porque el lavado regular no las elimina. Pechuga de pollo inyectada. Las pechugas de pollo inyectadas se ven grandes y jugosas en el paquete, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta de que están pagando extra por agua, no por carne. Muchos productores comerciales inyectan el pollo con una mezcla de agua, sal y fosfatos. Esto puede representar hasta un 20% del peso del pollo. Cuando lo cocinas, ese líquido extra se escapa y se evapora en la sartén. Por eso a veces el pollo no se dora adecuadamente. No era humedad natural, fue añadida. El lado sucio del proceso aparece cuando los estándares se relajan. Las agujas de inyección perforan cientos de pechugas de pollo antes de que alguien se detenga a desinfectarlas. A medida que las agujas entran y salen, pueden arrastrar diminutas partículas de plumas y trozos de piel directamente dentro de la carne. La salmuera en sí se encuentra en grandes tanques, y si esos tanques no se manejan correctamente, se forman capas de sedimento en el fondo hechas de proteínas viejas, aditivos y lodo espeso que debería haberse filtrado. El pollo inyectado con agua también se echa a perder más rápido, por lo que los productores a veces dependen de gases de envasado para ocultar un olor agrio o metálico. Dentro del pollo, la salmuera en exceso puede acumularse y formar bolsas de líquido gelatinoso que resuma cuando lo cortas. Una vez que ves cuánta agua se bombea en el pollo fresco, queda claro que estás pagando por mucho más que carne. Salmón de criadero. El salmón de criadero se ve brillante y saludable en la tienda, pero la mayoría de la gente no tiene idea de cuán antinatural es ese color en realidad. En las granjas de salmón abarrotadas, los peces son alimentados con comida en pellets hecha de granos y harina de pescado procesada. Este alimento no tiene ninguno de los pigmentos rojos naturales que el salmón salvaje obtiene al comer camarones y krill. Sin ayuda, la carne del salmón de criadero sería gris. Para solucionar esto, los productores añaden astaxantina sintética al alimento. Este tinte cambia la carne de gris a rosa y el tono exacto se elige de una carta de colores de salmón, casi como elegir pintura. Los problemas comienzan cuando las granjas no cumplen con los estándares adecuados. Los parásitos pueden propagarse rápidamente y los piojos de mar a menudo se adhieren a los peces en enjambres, masticando heridas abiertas que nunca sanan por completo. Debido a que los corrales están tan abarrotados, las enfermedades se transmiten fácilmente de pez a pez, por lo que se usan muchos antibióticos. Los desechos se acumulan debajo de los corrales hasta convertirse en una capa espesa de lodo fecal por la que los peces nadan todos los días. Algunos salmones desarrollan deformidades debido a la mala calidad del agua y al estrés constante. Cuando los salmones enfermos mueren, a veces flotan en las jaulas durante horas antes de que los trabajadores los retiren. Su grasa puede almacenar contaminantes del alimento de baja calidad o del agua sucia, y esos contaminantes permanecen en la carne que la gente eventualmente consume. Bebidas energéticas. Las bebidas energéticas se ven audaces y emocionantes por fuera, pero lo que contienen está lejos de ser natural. La mayoría de las empresas no utilizan cafeína del café o del té. En su lugar utilizan cafeína sintética hecha en laboratorios, junto con taurina sintética creada mediante procesos químicos. Los colores brillantes en la lata a menudo provienen de colorantes derivados del petróleo. Cuando mezclas grandes cantidades de azúcar con estos estimulantes artificiales, obtienes esa sensación repentina de energía que en realidad es solo tu cuerpo reaccionando a un choque químico. El lado feo de la producción aparece cuando las fábricas no cumplen con los estándares adecuados. La cafeína sintética puede fabricarse utilizando productos químicos agresivos como la urea y el ácido cloroacético. El polvo de cafeína crudo es tan fuerte que los trabajadores deben usar máscaras completas porque un pequeño derrame puede crear una nube de polvo tóxico. La base de jarabe utilizada para muchas bebidas llega como un concentrado espeso, similar al alquitrán, que debe diluirse antes de parecerse a una bebida. Los colores artificiales pueden teñir los desagües de azul o verde porque se adhieren a las superficies con mucha fuerza. Algunos ingredientes estimulantes se descomponen cuando se exponen al calor y dejan residuos de mal olor que deben limpiarse del equipo. Pan empaquetado. El pan empaquetado parece suave y reconfortante, pero casi nada en él es natural.
Las empresas mantienen el pan esponjoso añadiendo acondicionadores químicos para la masa. La masa real sube lentamente por sí sola, pero la masa de fábrica se obliga a subir usando químicos que la hacen estirarse y suavizarse. Se añaden inhibidores de moho para que el pan pueda permanecer en los estantes durante semanas sin volverse verde. En lugar de una receta simple, la mayoría del pan empaquetado contiene una larga lista de químicos diseñados para mantener los costos bajos y la apariencia perfecta. La verdadera suciedad aparece cuando las fábricas no cumplen con los estándares básicos. Azodicarbonamida, un químico también utilizado en plásticos de espuma, puede descomponerse en el horno y dejar residuos dañinos, especialmente cuando el equipo se sobrecalienta. Algunos acondicionadores de masa aparecen como bloques químicos viejos y amarillentos que los trabajadores deben raspar o rayar en la mezcla a mano. La harina a menudo se blanquea con gas de cloro para que se vea de un blanco brillante, y ese gas deja residuos de subproductos que nadie considera. Dentro de las mezcladoras se pueden acumular masa vieja y grasa. Si la maquinaria no se mantiene, pequeñas virutas de metal pueden caer directamente en la masa. La masa que permanece demasiado tiempo puede desarrollar largas hebras bacterianas viscosas que se mezclan de nuevo porque la máquina simplemente necesita todo junto. Batidos y jugos embotellados. Los smoothies y jugos embotellados parecen saludables por fuera, pero una vez que aprendes cómo se hacen, es difícil verlos como algo más que agua azucarada con sabor. Estas bebidas son pasteurizadas, lo que significa que se calientan tanto que la mayoría de las enzimas, vitaminas y nutrientes naturales se destruyen. Lo que sobrevive permanece en botellas durante semanas o incluso meses antes de que alguien lo beba. Para cuando te llega, la fruta fresca de la etiqueta ya ha desaparecido. Lo que las empresas no anuncian es cuánto de la nutrición tiene que ser añadida de nuevo. Mezclan vitaminas sintéticas, pero muchas de estas se descomponen rápidamente, por lo que la bebida pierde aún más valor mientras está almacenada. Las leyes incluso permiten pequeños fragmentos de moho en el jugo siempre que la cantidad se mantenga por debajo de un límite establecido. El concentrado base, el jarabe espeso de fruta de donde todo comienza, puede permanecer en tanques durante un año o más. Esos tanques a menudo desarrollan una costra marrón y pegajosa alrededor de los bordes. La pulpa de fruta no es mejor. Puede incluir fruta magullada, fermentada o dañada por insectos que se esteriliza durante la pasteurización. En la línea de embotellado, las correas cubiertas de residuos de azúcar pegajoso pueden atraer moscas de la fruta si la limpieza falla. Algunos jugos incluso se asientan en una capa de lodo en el fondo que solo notas si agitas la botella. Una vez que ves todo esto, la palabra fresco empieza a parecer una broma. Queso rallado. El queso rallado parece conveniente, pero una vez que entiendes lo que realmente contiene, podrías pensarlo 2 veces antes de echar una bolsa en tu carrito. Para evitar que las hebras se peguen, las fábricas las recubren con celulosa o almidón. En teoría, la celulosa suena inofensiva. En realidad, mucha proviene de pulpa de madera y el material más barato puede literalmente provenir de acerrín que se barre del suelo de los molinos, se muele en polvo y se envía como material listo para el consumo. Este polvo mantiene el queso suelto en la bolsa, pero también arruina el derretido. Por eso, el queso prerrallado a menudo se convierte en un desastre calcáreo y granuloso en lugar de derretirse en una capa suave. Lo que no ves es lo que sucede en algunas de estas plantas. Cuando las trituradoras funcionan, lanzan polvo fino de queso al aire. Se deposita en todas partes, en las máquinas, ventilaciones, barandillas, incluso en el suelo. Cuando se procesa el siguiente lote, ese mismo polvo se vuelve a mezclar con el nuevo queso. En clima húmedo, el recubrimiento de celulosa puede aglutinarse y convertirse en manchas grises y húmedas que terminan directamente en la bolsa. En algunos lugares, incluso recortan las manchas de moho en los bloques de queso y trituran el resto. Al entrar en ciertas salas de almacenamiento, el olor te golpea de inmediato, una mezcla agria de leche vieja y acerrín flotando en el aire. Jarabe de arce falso. El jarabe de arce falso parece inofensivo, pero la mayoría de las botellas son realmente jarabe de maíz de alta fructosa mezclado con químicos de sabor y colorante marrón. Algunas marcas añaden menos del 1% de arce real solo para poder mencionarlo legalmente en la etiqueta. El jarabe de maíz de alta fructosa se hace tomando almidón de maíz y descomponiéndolo en azúcar usando enzimas que provienen de ciertos tipos de hongos. El color caramelo añadido para que parezca arce real, clase 4, puede crear un químico llamado 4-MeI, que ha sido vinculado al cáncer. Nada de esto se acerca al verdadero proceso de hervir 40 galones de savia de arce pura hasta obtener un galón de jarabe auténtico. Las partes perturbadoras comienzan antes en la fábrica.
Las plantas de jarabe de maíz manejan enormes cubas abiertas, que son básicamente grandes tinas industriales utilizadas para contener y mezclar líquidos. Dentro de ellas hay una espesa masa de glucosa, un jarabe pegajoso similar a un gel hecho de azúcar de maíz procesada. Si las cubas no están selladas adecuadamente, los insectos invaden la superficie y hay que retirarlos. Durante la producción, las calderas utilizadas para hacer el colorante de caramelo acumulan una capa de lodo químico quemado y pegajoso en el fondo. Los trabajadores tienen que raspar este lodo con herramientas antes de que pueda comenzar el siguiente lote. Los jarabes baratos a menudo terminan con copos de azúcar quemado porque la mezcla se sobrecalienta. Estos copos se asientan en el fondo de la botella. Incluso el sabor a arce no es natural. Algunas versiones provienen de condensados de humo hechos en laboratorios industriales, que son básicamente líquidos recolectados del humo de madera quemada y convertidos en sabor a arce. Una vez que ves lo sucio que puede ser el proceso, es difícil verter esto sobre los panqueques sin pensar en lo que realmente es: tocino procesado. El tocino procesado se ve delicioso en los anuncios, pero el tocino de fábrica está lleno de agua, fosfatos y nitritos. Los nitritos mantienen la carne rosada y crean el sabor que la gente espera, pero pueden formar compuestos peligrosos cuando se cocinan a alta temperatura. La inyección de agua hace que el tocino sea más pesado, por lo que pagas más, y explica por qué se reduce a tiras delgadas cuando lo cocinas. El sabor a humo a menudo se rocía como un líquido químico, no producido por humo real. Las partes desagradables comienzan dentro de la planta. Algunas losas de tocino incluyen trozos de corteza sobrantes que se muelen para aumentar el volumen del lote. Los tanques de humo artificial dejan un residuo marrón pegajoso que recubre la maquinaria y huele a químicos quemados. Si se añaden demasiados fosfatos, la salmuera del tocino se vuelve blanca, lechosa y espesa. Los trabajadores describen ese olor como una mezcla de carne podrida, químicos y dulzura falsa. Una vez que te das cuenta de que tu tocino está lleno de agua, cubierto de humo químico y curado en tanques que huelen a podredumbre química, deja de parecer un simple alimento para el desayuno. Aceite de oliva fraudulento. La mayoría de las personas compra aceite de oliva virgen extra sin saber que una gran parte es falso o está muy diluido. El verdadero aceite de oliva virgen extra es caro, por lo que algunos productores lo mezclan con aceite de soja, girasol o canola. Añaden clorofila para el color y compuestos de sabor artificial para imitar el sabor de las aceitunas. Los aceites baratos se echan a perder más rápido y pueden volverse dañinos cuando se oxidan, pero los consumidores a menudo no pueden notar la diferencia porque nunca han probado el verdadero aceite de oliva. Dentro de las instalaciones de almacenamiento es donde aparecen las partes inquietantes. Los enormes tanques pueden acumular lodo de aceites rancios que se asientan en el fondo. Algunas mezclas falsificadas utilizan aceites de semillas desodorizados, que son aceites ya estropeados y luego despojados químicamente de su olor. Los productores fraudulentos a veces calientan aceites de baja calidad para ocultar malos olores, creando humos fuertes que llenan la instalación. En algunas investigaciones se encontró restos de insectos de equipos de cosecha flotando en envíos a granel. Cuando aprendes lo fácil que es falsificar el aceite de oliva y lo sucias que pueden ser algunas operaciones, queda claro que la botella en el estante puede no ser lo que piensas. Cubos de caldo de pollo. Los cubos de caldo de pollo parecen convenientes, pero la mayoría de ellos son más del 50% de sal mezclada con sabor artificial a pollo y conservantes. Muchos contienen menos del 1% de pollo real. El color amarillo-marrón puede provenir de colorantes originalmente derivados del alquitrán de hulla. El sabor a pollo en sí a menudo se produce en cubas de fermentación, no a partir de aves de corral. Los detalles perturbadores comienzan dentro de las fábricas de baja calidad. El polvo que le da al cubo su sabor a pollo a menudo incluye polvos de grasa hechos de restos de baja calidad procesados, que son las partes del ave que nadie compraría por sí solas. Los aceites hidrogenados dejan una película cerosa en las mezcladoras y pedazos de esa acumulación pueden desprenderse durante la producción. Los moldes de cubos a veces atrapan pequeñas bolsas de aire que contienen olores rancios o pasados. Si la mezcla en polvo permanece demasiado tiempo en aire húmedo, puede formarse una costra amarilla en la parte superior antes de ser empaquetada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.